Hablemos de nuestros santos. San Francisco Javier, 3 de diciembre. Javier nació el 7 de abril de 1506 en Navarra, en el norte de España. En septiembre de 1525 viaja a París para comenzar sus estudios universitarios en el Colegio de Santa Bárbara. Allí tuvo como compañero de habitación a Pedro Fabro, Pierre Fabre, de la región francesa de Saboya. 4 años más tarde, todo cambiaría con la llegada de un estudiante mayor que ellos, Ignacio de Loyola. Loyola despertó en Fabro el deseo de ser sacerdote y de trabajar por la salvación de las almas, pero Javier tenía aspiraciones de hacer carrera en el mundo y no sentía ningún interés por ser sacerdote. Obtuvo el título de licenciado durante la primavera de 1530, siguió compartiendo habitación con Fabro y Loyola. Aprovechando la ausencia de Fabro, que había ido a visitar a su familia en el año 1533, Ignacio logró penetrar en el alma de Javier, que acabó cediendo a la gracia que Dios le estaba ofreciendo. Hubo otros 4 estudiantes que acabaron siendo grandes amigos tras haber mantenido largas conversaciones con Ignacio, guía espiritual de aquel grupo al que contagió pronto el deseo de ir a Tierra Santa. Javier, junto con sus compañeros, acudió a la capilla de Saint-Denis el 15 de agosto de 1534 y junto con ellos hizo un voto privado de pobreza, de castidad y de ir a Tierra Santa a convertir a infieles. Javier y Loyola comenzaron a estudiar teología en 1534. 2 años más tarde partió Javier hacia Venecia con el resto del grupo, menos Loyola, que les había dejado poco antes para visitar a los suyos en España. Venecia era un pueblo de donde partían las naves para Tierra Santa. Los compañeros pasaron 2 meses esperando a que hubiera una nave disponible mientras trabajaban en hospitales, y por fin se dirigieron a Roma a pedir al Papa permiso para su peregrinaje y para que pudieran ser ordenados los que aún no eran sacerdotes. Javier, Loyola y otros 4 recibieron la ordenación el 24 de junio de 1537. Siguieron esperando una nave, pero a causa de una amenaza de guerra entre Venecia y los turcos, no zarpó ninguna en todo un año, cosa que rara vez ocurría. En vista de eso, decidieron que Ignacio fuera a Roma y pusiera el grupo a disposición del Papa. Javier y otro compañero dejaron Roma el 15 de marzo de 1540 y llegaron a Lisboa a finales de junio. Los 2 sacerdotes tuvieron que quedarse en Lisboa hasta la primavera siguiente. Se dedicaron a predicar y asistir a los presos. Al rey le entusiasmó tanto su trabajo que pidió que uno de ellos se quedara y diera comienzo a un colegio. Javier partió como primer jesuita misionero. Cuando Javier se estaba embarcando en la nave, Santiago, un mensajero real, le entregó una carta en la que el Papa le nombraba nuncio apostólico, lo cual le daba autoridad sobre todo el clero de Goa. La nave se dio a la mar el 7 de abril de 1541, el mismo día en que Javier cumplía 35 años. El viaje hasta Goa le costó a Javier 13 meses e incluyó una larga estancia en Mozambique a espera de vientos favorables. En cuanto llegó, comenzó a predicar a los portugueses, visitando las cárceles y sirviendo a los leprosos. Hizo un intento de aprender la lengua tamil, pero en su primera misión entre los Paravas, pescadores de perlas de la costa sudoriental de la India, al norte del Cabo Camorrín, acabó teniendo que apoyarse en intérpretes. Los habitantes del lugar eran conversos al cristianismo, pero no tenían sacerdotes. De modo que Javier tuvo que volver a instruirlos en la fe, bautizar a los que estaban preparados y preparar catequistas para que se quedaran con ellos mientras él pasaba de un poblado a otro. Hacia finales de 1544 alcanzó la costa occidental de la India en Travancore. Entre noviembre y diciembre de aquel año se tienen noticias de que bautizó 10,000 personas. Siguiendo hasta el norte llegó a Cochín y luego navegó hasta la ciudad portuguesa de Malaca en Malasia, desde donde se dirigió hacia el que era su objetivo, las Molucas o Islas de las Especias, a donde llegó el 14 de febrero de 1546. Hizo una visita a los poblados cristianos y bautizó a más de 1,000 personas en Serán, lugar de las cercanías. Emprendió luego una expedición de reconocimiento a las islas de Ternate y del Moro, conocidas por sus cazadores de cabezas. Volvió a Malaca en junio de 1547 y tomó medidas para que otros 2 jesuitas ocuparan su puesto. Al volver Javier a Malaca, un noble japonés de nombre Ajiro, que estaba interesado en hacerse cristiano, le habló de Japón. Saber que había una nación culturalmente avanzada que no había oído hablar de Cristo se apoderó de los pensamientos del jesuita español. Pero antes de poder ocuparse del Japón, tuvo que volver a Goa para atender sus obligaciones como superior de la misión y asignar tareas y encargos a los jesuitas recién llegados. No pudo embarcarse para Japón con Ajiro y otros jesuitas hasta abril de 1549.
El grupo arribó de nuevo a Malaca con facilidad, pero no encontró un capitán de navío que estuviera dispuesto a arriesgarse a surcar aguas desconocidas. Javier pues contrató un pirata para que los llevase. Partieron en junio de 1549 y arribaron el 15 de agosto a Kagoshima, al sur de Japón, de donde era Hiro. La misión comenzó sin obstáculos. El príncipe del lugar dio permiso a los forasteros para predicar el cristianismo, aunque él se excluía de aceptar la conversión. Javier se fue convenciendo de que la manera de traer al Japón al cristianismo era comenzar por el emperador, pero no lograba que nadie le ayudara a llegar hasta la ciudad imperial, Miyako, el actual Tokio. Pasaron un año en Kagoshima, donde lograron solo 100 conversiones, así que se trasladaron a Hirado, puerto de la costa al norte de Kyushu, frecuentado por los portugueses. Se hicieron cristianos otros 100 japoneses, pero Javier seguía interesado en ver al emperador, de modo que se trasladó a la segunda ciudad más grande del Japón, Yamaguchi. Se puso a predicar en las calles, pero su entrevista con el daimyo no tuvo ningún éxito, así que abandonó la ciudad en 1550, yéndose a Sakai. Quiso la fortuna que por fin encontrara un príncipe dispuesto a llevarlos a la ciudad imperial. Javier y el hermano de Juan Fernández, contratados como criados domésticos, llegaron allí en enero de 1551. Eran los primeros misioneros católicos que veían la mayor y más bella ciudad del Asia. Pasaron 11 días intentando sin éxito que el emperador les recibiera en audiencia, así que decidieron volverse a Hirado. Pero no mucho tiempo después retornaban sobre sus pasos convertidos de que el hombre más poderoso de Japón no era el emperador, sino el daimyo de Yamaguchi, al que no habían sido capaces de convencer la primera vez que se entrevistaron con él. Javier decidió hacer una nueva tentativa y presentarse no como un europeo pobremente vestido, sino como alguien digno de la atención del daimyo. Alquilaron caballos para los dos y se vistieron con trajes de sedas multicolores. Al llegar con toda pompa a Yamaguchi, fueron recibidos en el palacio del daimyo, que no sospechaba que estos fueran los mismos bárbaros a los que habían expulsado sin miramientos hacía solo pocos meses. Javier hizo al daimyo caros regalos en forma de relojes, cajas de músicas, espejos, cristal, tejido y vino, como signo de amistad, y mostró cartas credenciales que le impresionaron. Cartas del rey Juan III de Portugal y del Papa Pablo III. El daimyo accedió a la petición de los jesuitas de predicar la religión cristiana en el imperio y dio libertad a la población para que se hiciesen cristianos si lo deseaban. A los jesuitas les concedió una residencia en la ciudad y muchos venían a visitarles. En 6 meses habían hecho ya 500 conversiones. Cuando Javier pensó que era tiempo de dejar Japón, se trajo al hermano Cosme de Torres a Yamaguchi para ocuparse de su puesto y así poder volverse a la India. Partió en septiembre de 1551 y logró un barco que iba a Malaca. Esperaba poder volver a Japón el año siguiente, pero el barco se fue presa a un tifón que lo desvió de su ruta unas 1000 millas. El 17 de diciembre la nave entraba en el puerto de Cantón y echaba anclas ante la isla de Sancián. Cuando Javier miró a aquella China tan cercana, sintió que aquel continente le llamaba. Los dos jesuitas pudieron subir al barco que se dirigía a Singapur, a donde llegaron a fines de aquel mes. Allí encontró Javier una carta de Ignacio que le nombraba provincial de las Indias y países más allá de ellas. En enero de 1552 estaba de vuelta en la India, donde encontró otra carta que le pedía que volviese a Roma para informar de la misión. Él juzgó que tal visita podía esperar hasta tanto no hubiera estado primero en China. Javier dejó la India en abril de 1552 y llegó a la bahía de Cantón en septiembre. Desembarcó en la isla de Sancián, que era a la vez un refugio de contrabandistas chinos y una base para los mercaderes portugueses. No hubo ninguno de los contrabandistas que quisiera arriesgarse a transportar a aquel jesuita hasta China. Uno que se ofreció se llevó el dinero de Javier y desapareció. El 21 de noviembre cayó con fiebre y no fue capaz de dejar su choza en la playa de la isla. 7 días después caía en coma, y aunque el 1 de diciembre recuperó la conciencia y se entregó a la oración durante las horas de vigilia, falleció la mañana del 3 de diciembre y fue enterrado en la isla. Pero sus restos fueron llevados más tarde a Malaca y de allí a Goa, donde recibieron sepultura en la iglesia del Buen Jesús. Hablemos de nuestros santos. San Francisco Javier.